realmente es devastador, tanto para el paciente como para la familia, ya que en muchos casos, en la mayoría de ellos, existe la pérdida visual del paciente, ya sea por uno de los globos oculares o a veces ambos, ¿no? En favor de salvar la vida del paciente. Y muchas veces, a pesar de que se realizan denodados esfuerzos por salvar la vida del paciente haciendo la enucleación de uno o ambos ojos, el paciente también pierde la vida, ¿no? En ello radica la importancia de ustedes, al ser futuros médicos y al estar en contacto primario con los pacientes desde inicio, eh, cuando ustedes se encuentren haciendo el internado o haciendo el serum o ya como médicos especialistas en diferentes ramas, ustedes pueden llegar a determinar simplemente esta patología simplemente con observar el reflejo rojo del paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ausencia del reflejo rojo, la primera sospecha viene a ser generalmente las cataratas, ¿no? En el recién nacido. Esto hemos visto también, ya lo hemos tratado en cuanto a la patología de cristalino, eh, y existe también cataratas congénitas, como bien lo pudieron exponer ustedes, pero también una patología que se debe tener muy en cuenta y no muy alejada, porque es relativamente frecuente en nuestro medio, en nuestro país, son esta patología que es el retinoblastoma. Tengo acá una exposición. Voy a hacer la presentación, a ver un momentito. Ya. Bueno, dentro de los protocolos de evaluación en cuanto al recién nacido, se debe observar, como les decía, simplemente con que ustedes con una linterna no necesitan un oftalmoscopio o un equipo muy sofisticado en el lugar donde vayan a hacer el internado o el serum. No necesitan algo muy sofisticado, simplemente con una linterna y verificar en el recién nacido la presencia o ausencia del reflejo rojo, ¿no? Y si es que tienen la oportunidad de realizar midriasis en estos pacientes, eso ayudaría mucho más, tanto para discriminar entre una catarata y una tumoración a nivel de la retina, ¿no? El retinoblastoma viene a ser esta tumoración, la cual podemos encontrar y es, digamos, epidemiológicamente probable de encontrar desde el nacimiento hasta aproximadamente los 4 años. También se han descrito retinoblastoma hasta los 7 años, ¿no? Epidemiológicamente esta neoplasia es maligna, es intraocular y lo más común es en la niñez, como les decía, ¿no? Ocurre 1 en 14,000 hasta 20,000 nacidos vivos. Esta información viene a ser de países en desarrollo, europeos y americanos, norteamericanos. Y bueno, en nuestro país, en nuestra realidad, es mucho más frecuente. Como bien dice, la incidencia varía de país a país. No hay una predisposición por sexo o por raza. Puede ser bilateral en un 30 o un 40% de los casos y el 90% se diagnostica antes de los 3 años. ¿Cómo va su patogénesis? Se ha demostrado que tiene un origen neuroblástico desde las células nucleadas de la retina. Se han hecho estudios inmunohistoquímicos que dan positivo para la enolasa neurona específica, cuyo antígeno S específico de segmentos externos del fotorreceptor bastón y rodopsina, ¿no?
Tiene una relación con el gen, con el cromosoma 13, ¿no? El brazo largo del cromosoma 13. Bueno, las sustancias que se secretan y han podido ser observadas, es una sustancia intercelular conocida como la proteína fijadora del interfotorreceptor retinoide, ¿no? Este es un producto de los fotorreceptores normales. Las células tumorales van creciendo y, bueno, se han hecho estudios de cultivos de este tipo de células y expresan el gen fotopigmentario rojo y verde como subunidades alfa de los conos de transducción. Estos hallazgos van a apoyar el concepto de la neoplasia que tiene un linaje de los conos, ¿no? Esta tumoración no demora en cuanto al crecimiento. La tumoración, una vez diagnosticada, requiere un tratamiento y, bueno, también una observación en cuanto al desarrollo y al crecimiento de esta. Se puede hacer exámenes de fondo de ojo, incluso cada tercer día, y se puede realizar mediciones, ¿no? Para ver cómo va el crecimiento. Muchas veces también se solicita exámenes auxiliares, como por ejemplo radiografía o tomografías de órbita, en los que se puede observar calcificaciones. Cuando ya se tiene estas lesiones de tipo, bueno, utilizando estos exámenes auxiliares con calcificaciones, entonces es bastante probable que se trate de este retinoblastoma. A veces existe la duda de estas tumoraciones por ausencia de estas calcificaciones. Entonces lo que piden es que se haga una evaluación y un screening seriado cada 2 o 3 días de un fondo de ojo para determinar si se requiere o no la enucleación del globo ocular. Hay que tener en cuenta que la enucleación representa la pérdida visual definitiva de ese ojo, ¿no? Y sobre todo también eh, eh, es la alteración morfológica del rostro del paciente, ¿no? Muchas veces, bueno, el paciente menor de 1 año, de 2 años, de 3 años, no tiene todavía la conciencia de esta gran alteración facial que le va a causar la enucleación, pero también hay una negativa en cuanto al diagnóstico y en cuanto a la propuesta de tratamiento por parte de los padres, ¿no? Y esto es obvio porque los padres no aceptan fácilmente que el tratamiento tenga que ser tan agresivo de tener que retirar todo el globo ocular del paciente, ¿no? En los estudios de inmunohistoquímica complican la hipótesis de un tipo celular único, ¿no? Como progenitor del retinoblastoma, es el RTB. Hay pequeñas cantidades de tejido glial dentro del RTB. Las células tumorales pueden diferenciarse en astroglías o células gliales residentes que proliferen en respuesta a las células neoplásicas primarias. Es por ello la importancia de hacer una evaluación completa, pedir los exámenes radiológicos y ir en observación en cuanto a su desarrollo, ¿no? Como les había dicho, el cromosoma implicado es el cromosoma 13, el brazo largo del cromosoma 13. Dentro de la patogénesis, el gen normal va a suprimir el desarrollo de este gen implicado, ¿no? Este gen se va a desarrollar cuando ambos locis homólogos del gen supresor van a llegar a ser no funcionales, no lo van a poder suprimir y entonces se expresa, ¿no? Histológicamente, ¿cómo es que lo observamos? Se observan un rasgo característico que son las rosetas de Flexner-Wintersteiner, que son altamente organizadas. Si ustedes ven, por ejemplo, son unas células que rodean una luz central
que están delineadas por una estructura retráctil. La parte periférica es un poquito más clara, ¿no? Eh, y bueno, estas son las células características, ¿no? En el caso de retinopatía, de retinoblastoma. Se forman floretes en grupos curvilíneos de células compuestos por segmentos internos de conos y bastones. Se expresan un grado mayor de diferenciación retinal y un RTB típico. Predominan las células tumorales no diferenciadas, ¿no? Por ejemplo, acá vemos un desorden a nivel celular y si ustedes tratan de hacer una comparación entre sí, se observa un desorden tumoral, ¿no? Un desorden celular, ¿no? Por la alteración en cuanto a la diferenciación celular, ¿no? Algunas células están recién nuevas y las otras ya están envejeciendo, ¿no? Y puede ser también esto debido a la isquemia, ¿no? Por el rápido crecimiento del tumor, no llega a cubrir la nueva formación vascular, ¿no? Y se presentan zonas isquémicas. El cuadro clínico está determinado por la extensión y la localización del tumor. El paciente va a presentar leucocoria, es decir, falta de brillo de reflejo rojo en el globo ocular que está implicado con el retinoblastoma. Por otro lado, ese ojo está con menor visión, por lo que se produce un estrabismo, una desviación visual. También va acompañado de una inflamación ocular, que son estos los síntomas más comunes, los signos más comunes de cómo se presenta esta patología. A veces los padres notan un cambio en la coloración del iris. Podría ser también un signo, pero es menos frecuente, ¿no? También en algunos casos presentan ifemas espontáneos o signos de celulitis, ¿no? Entonces hay que realizar una buena historia clínica viendo antecedentes de repente de algún golpe, de alguna presencia de alguna herida que tenga que relacionarse con una celulitis, porque la tumoración empieza a crecer similar a la celulitis, ¿no? El examen inicial incluye la evaluación de la función visual. ¿Cómo evaluamos la función visual en un recién nacido o en un paciente menor de 3 años? Se le realiza una evaluación con la linterna, justamente esto puede estar a la mano de ustedes y puede realizarse la evaluación eh, eh, estimulando la visión directamente del paciente y girando la linterna lateralmente o de arriba para abajo, y el paciente debe seguir la luz, ¿no? Que se le está mostrando, el estímulo luminoso, y de esta manera vemos que el paciente tiene una sensibilidad o está efectuando una captación de la luz, ¿no? Esto se efectúa realizando la evaluación ojo por ojo, ¿no? Generalmente todas las evaluaciones en oftalmología iniciamos por el ojo derecho, ¿no? Como protocolo. Porque de acuerdo también a esto va la gráfica y en la historia clínica, cómo se informa, ¿no? En el retinoblastoma podemos encontrar tumoraciones pequeñas, translúcidas, grises, blancas, como muestra la figura, y están rodeados de vasos retinales tortuosos, ¿no? Justamente porque el crecimiento tumoral es bastante rápido y nos da zonas de isquemia. Entonces, la naturaleza del globo ocular va tratando de cubrir y de proteger la vascularidad del tumor, ¿no? También podemos encontrar en el fondo de ojo retinoblastomas grandes de tipo calcáreo, extenso, y cuando realizamos la evaluación con oftalmoscopía indirecta, podemos observar que tiene una tridimensionalidad, ¿no?
Vemos una profundidad, vemos una sombra inclusive que genera la tumoración, ¿no? Dentro del cuadro clínico se pueden observar pequeños alteraciones a nivel de la transparencia del vítreo. Son pequeñas manchas blanquecinas que van alterando la transparencia, y también se observan lesiones a nivel de región subretinal, ¿no? Y a veces este tipo de lesiones puede ir acompañadas inclusive de pequeñas hemorragias, ¿no? En cámara anterior, cuando ya el cuadro ha avanzado, se puede encontrar humor acuoso, algunas células tumorales que podrían estar ocupando el espacio de la cámara anterior. El solo hecho de que ingresen estos cuerpos extraños a cámara anterior ocasiona una inflamación a nivel del globo ocular, ¿no? El paciente presenta doloración, es un paciente lactante o un preescolar que está constantemente frotándose el ojo, está con dolor, no duerme bien, es un paciente un poco irritable, ¿no? Entonces hay que estar observando y verificando la historia clínica, los antecedentes y el mismo paciente, ¿no? Pero no lleguemos a esperar a que el paciente quede como este niño, ¿no? Que ya es una evidencia tremenda, que tiene una tumoración en el globo ocular que ya le ha alterado prácticamente todo el rostro. Y generalmente este paciente, al tener la tumoración, no es necesario que utilicemos una linterna en él, ¿no? Ya tenemos la evidencia de que presenta una tumoración bastante grande, ¿no? De inicio, la evaluación en un recién nacido que presenta algunas molestias y una ligera inflamación en el párpado, molestias, llanto, lagrimeo, ojo rojo. Debemos estar atentos, evaluando ganglios preauriculares, cervicales, ver si es que hay un poco de alteración en cuanto a la motilidad de los párpados, como la ptosis palpebral. Hay que ver si es que de alguna forma tiene una proptosis también, es decir, un, un aumento de volumen de párpados y globo ocular. Y inicialmente es inusual la metástasis sistémica, pero sí se da, por ejemplo, la extensión a nivel del nervio óptico hacia el otro globo ocular, hacia la región quiasmal, hacia el quiasma óptico, y muy, muy tarde ya se da la extensión intracraneal, ¿no? En cuanto a las exploraciones especiales, la ayuda de los exámenes auxiliares, lo que pedimos es la tomografía, o podemos pedir también un scan, una ecografía, ¿no?, ocular, y esto nos ayudan al diagnóstico, en la que vamos a encontrar calcificaciones, ¿no? Hay que verificar la densidad de estas calcificaciones. También está la resonancia y la tomografía de órbita para determinar extensión al sistema nervioso, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen vemos estas imágenes típicas de calcificación, ¿no?, a nivel del globo ocular. En un recién nacido que presente este tipo de alteraciones, la primera sospecha es el retinoblastoma, ¿no? ¿Qué diagnósticos diferenciales podemos pensar? Por ejemplo, en la enfermedad de Coats, la persistencia del vítreo primario, toxocara ocular y astrocitoma, ¿no? Por otro lado, mucho va a tener que ver los antecedentes familiares, van a tener que ver también antecedentes de accidentes, ¿no?, cerebrales, podría ser unas fracturas que podrían confundir con estas imágenes radiológicas, ¿no? El tratamiento de elección es la enucleación. Eh, em, Cuando el tumor involucra más del 50% del globo ocular, es una indicación de realizar la enucleación.
Cuando se sospecha compromiso orbitario o del nervio óptico, es también la primera alternativa. Y al familiar, muchas veces ha sucedido esto en la parte en la que yo hacía la especialidad, cuando me estaba formando. El paciente muchas veces presenta la negativa, ¿no? Y demora el tratamiento que se debe realizar en el paciente. Esa demora implica el futuro de vida del paciente, ¿no? Muchas veces si el paciente es diagnosticado, se conversa con los padres y se le explica que el tratamiento es la enucleación, los padres desaparecen con el niño, ¿no? Entonces hay que ver de tomar bien la dirección cuando se hace la historia clínica, los teléfonos, cómo se le puede ubicar, en qué establecimiento de salud se atiende generalmente, ¿no? Entonces, y tratar de convencer a los padres que si no se retira el globo ocular, el niño va a perder la vida, ¿no? Y por otro lado, muchas veces, a pesar de haber retirado el globo ocular, haber hecho la enucleación, el tratamiento oportuno, puede ya haber siembra a nivel del nervio óptico y del sistema nervioso, ¿no? Alternativamente, se puede dar terapias de quimiorreducción con ablación local del tumor cuando ya el tumor es muy grande. Se da quimioterapia sistémica para poder reducir el volumen del tumor y también se puede dar terapia con láser, crioterapia o radioterapia. Actualmente en esos tipos de quimiorreducción se utiliza carboplatino, vincristina, ciclosporina, alternativamente la ciclosporina, y el tratamiento son dosis endovenosas cada 3 semanas por 4 a 9 ciclos de quimioterapia con exámenes bajo anestesia del fondo de ojo, verificando la reducción del tamaño del tumor, ¿no? Inclusive se puede utilizar crioterapia, y también ablación fotocoagulativa, ¿no? Cuando se tiene, por ejemplo, tumores de 3 menores de 3 milímetros de grosor apical con diámetros basales menores de 10 milímetros, es una alternativa, ¿no? De tratamiento. Otro tratamiento con buen resultado también es la crioterapia. Esto es para tumores con tamaños mayores menores de 10 milímetros de diámetro basal con 3 milímetros de diámetro apical. Para esto, la ecografía nos ayuda a determinar el tamaño y la localización de los tumores. Con frecuencia se utilizan este tipo de tratamientos de manera frecuente, ¿no? Aquí en la ciudad no tenemos estos tipos de tratamiento, ¿no? Generalmente acudimos a hospitales más grandes como el Instituto Nacional de Oftalmología o a veces el Instituto de Salud del Niño, ¿no? En la cual se puede realizar estos tipos de tratamiento. También está la radiación de haz externo. Esto se utiliza en niños que tienen el problema bilateral y no responden al tratamiento de crioterapia. Se puede preservar el globo ocular más o menos con un 85% de pacientes con ojos salvados, con tratamientos previos. Y la función visual, bueno, a veces se puede conservar, digamos, con una visión mínima, solamente logrando que la tumoración no vaya a salir del globo ocular o se autolimite. Muchas veces regresiona espontáneamente y se produce la necrosis también del tumor, ¿no? Entonces, justamente por el crecimiento rápido y la falta de velocidad en neoformación de vasos, el tumor puede llegar a la necrosis espontánea y a la regresión espontánea, ¿no? Otra alternativa de tratamiento es la braquiterapia para poder salvar el globo ocular.
y digamos, el tumor sea bastante pequeño como para tratarlo solamente en el globo ocular. Se puede utilizar en tratamiento de tumores primarios relativamente pequeños. Es aplicable a tumores menores de 16 milímetros de diámetro con 8 milímetros de grosor apical. Hay mayor probabilidad de neuropatía o vasculopatía óptica por radiación, ¿no? Pero bueno, es preferible que pueda perder, digamos, la visión de un globo ocular a que pierda la vida, ¿no? Dentro de ese contexto, ¿no? Como les decía, podría haber una regresión espontánea de la tumoración si es que el tumor sufre una necrosis completa y espontánea. Por ello es la importancia de estar haciendo evaluaciones de manera periódica para ver estos cambios que pueda haber por necrosis, ¿no? En el caso que se produjera una necrosis, el paciente llega a presentar tisis bulbi, es decir, una degeneración ocular del globo ocular completa, ¿no? Se empieza a reducir y empieza a degenerar, a cambiar de tamaño también, ¿no? A reducir en cuanto al tamaño del globo ocular y queda como un microglobo ocular o con microcórnea. Y bueno, obviamente con pérdida visual de este globo ocular, ¿no? Algunos pacientes que han podido superar esta patología y en el futuro se les ha hecho controles. Algunos dicen que tienen fosfenos, ¿no? Presencia de fosfenos, es decir, presencia de luces espontáneas, pero no es, digamos, una visión efectiva, ¿no? Los fosfenos están después de la percepción de luz, ¿no? Que el paciente puede aquejar. Son pequeños estímulos del sistema retinal, o perdón, de la retina como sistema nervioso, ¿no? Como parte del sistema nervioso. No hay una epidemiología, una evaluación numérica exacta de estas regresiones espontáneas. Eh, Realizando un examen de fondo de ojo se documenta cavidades vítreas llenas de islas de células calcificadas, ¿no? Que están en una masa de tejido fibroconectivo, pero no es funcional, como les decía, o sea, no tiene una capacidad visual, ¿no? Eh, y bueno, esta es la parte de retinoblastoma que había preparado para ustedes. ¿Tienen alguna pregunta? Ya, bueno, yo tengo preguntas entonces para ustedes. Eh, Michelle, ¿esta patología es frecuente en varones o es más frecuente en mujeres? Miriam, Presente, doctora. Miriam, ¿es más frecuente en varones o en mujeres? En varones, doctora. No, es igual, en varones o mujeres no hay una preferencia por alguno de los sexos. Puede ser en varones o en mujeres, no tiene una preferencia por alguno de los sexos, ¿no? Eh, Rodrigo Nilton, este, esta patología se presenta ¿en qué edades? Rodrigo, Daniela, Frank, Doctora, mayormente en la etapa infantil. ¿cuáles son las edades? Diana, Menores de 3 años, doctora. menores de 3 años, ¿ya?
¿Cuál es el gen o cuál es el cromosoma implicado, Rodrigo? Mariluz, El RB1, doctora. el, Bueno, el una cromosoma, alteración, ajá, del gen supresor de tumores RB1. sí, pero el cromosoma implicado, ¿cuál es? Doctora, el Marisol, cromosoma 13. Cromosoma 13, doctora, el brazo largo. ya, bien. A ver. Es por ello la importancia que realicemos el Flipped Classroom, en la que yo doy, por ejemplo, yo doy el tema y ustedes tienen que revisar el tema y pueden exponer cualquiera de ustedes. Hemos intentado las dos formas de aprendizaje virtual y yo tengo mejores resultados cuando son ustedes los que realizan la evaluación del tema, la revisión del tema, porque si hacemos las clases como lo venimos haciendo hoy, en el cual yo preparo la clase, muchos de ustedes están con la computadora prendida, pero no están en la clase, ¿no? Y mucho mejor el resultado cuando realizamos una evaluación al final de la clase, ¿ya? Bueno, voy a seguir con la parte de retinopatía de la prematuridad. La retinopatía de la prematuridad, tengo aquí una revisión sobre retinopatía de la prematuridad. Bueno, en nuestro país, retinopatía de la prematuridad es una patología con relativa frecuencia, mucho más que el retinoblastoma. Anualmente, por ejemplo, podemos observar 1 a 2 casos, bueno, hasta antes de la pandemia, ¿no? Se observaban 1 a 2 casos de retinoblastoma. En cuanto a retinopatía de la prematuridad, observamos un promedio de 10 casos anuales, ¿no? Y bueno, dentro de la evaluación oftalmológica, se visualiza esta presentación, ¿verdad, Adriana? Sí, sí, doctora, sí se ve. Ya. Dentro del protocolo del examen del prematuro, se debe tener en cuenta que se debe realizar un recién nacido prematuro menor de 1.500 gramos o con edad gestacional de 32 semanas en promedio. Los recién nacidos de 1.500 a 1.800 gramos que tengan una evolución clínica inestable, ya que estos, por ejemplo, debido a su peso y a su prematurez, reciben oxígeno más de 24 horas. El hecho de que reciban oxígeno de más de 24 horas los pone en un alto riesgo, por lo que debe dárseles un examen oftalmológico indirecto bajo dilatación para detectar la presencia de esta retinopatía. Una sola determinación de oxígeno arterial de 100 milímetros de mercurio es también una alternativa, una forma de determinar que están siendo expuestos a oxígeno, digamos, a un mayor volumen, ¿no? Otro factor que nos tiene que hacer pensar en que son prematuros de riesgo son pacientes, por ejemplo, los que han sido intervenidos quirúrgicamente durante su primer mes de vida o han sido sobrevivientes a una enfermedad neonatal. Por ejemplo, pacientes con alguna alteración a nivel del sistema respiratorio, ¿no? Con algún tipo de falta de desarrollo, ¿no?
Se toma el concepto de una forma más agresiva en los pacientes debido a que, por ejemplo, el hecho de que el paciente tenga una retinopatía de la prematuridad y progresivamente vaya teniendo una disminución visual en cuanto a su desarrollo ya como paciente preescolar y digamos adolescente, recién es que se ha tomado en cuenta esta importancia de determinar y poder tratar a los pacientes con retinopatía de la prematuridad, ¿no? Em, Se debe hacer una descripción de nivel intermedio en cuanto a los diferentes tipos de retinopatía de la prematuridad. Y para poder determinar, digamos, y estimar en qué zona está la retinopatía, lo ideal es realizar el examen de fondo de ojo. El examen de fondo de ojo en el caso de la retinopatía de la prematuridad se realiza con oftalmoscopía indirecta. Se utiliza la lupa número 28, que es la lupa que abarca todo el campo visual en un recién nacido, ¿no? El examen del prematuro debe realizarse entre la cuarta y la sexta semana de edad cronológica. Si tenemos un recién nacido de 31 semanas, se espera 4 semanas para que tenga sus primeras 4 semanas de vida y se pueda realizar el examen de fondo de ojo. Antes de esto no nos ayuda a ver mucho el fondo de ojo porque todavía hay una turbidez vítrea que no va a permitir que podamos evaluar bien la retina. Si digamos tenemos un recién nacido de 34 semanas, entonces ya no se tiene que esperar las 4 semanas, porque es a partir de las 34 semanas que se tiene que observar el fondo de ojo, ¿no? Si tenemos un recién nacido de 29 semanas, por ejemplo, se espera las 4 semanas, entonces tendría 33 semanas de vida, ¿verdad? Entonces, en ese momento se puede evaluar. Es decir, la evaluación se realiza a las 4 semanas de vida o 34 semanas de edad gestacional, lo que llegue primero. Por eso les decía, si tiene 29 semanas, entonces se realizará a las 4 semanas de vida, que serían las 33 semanas. Si ya el paciente tiene 34 semanas de vida o 34 semanas gestacionales, se realiza en ese momento la evaluación, ¿no? En general se realiza a las 4 semanas post-nacimiento, ¿no? O a las 32 semanas post-concepcional, ¿no? Esta es la edad, esto se define como la edad gestacional al nacimiento más la edad cronológica, ¿no? Dentro del protocolo se realiza un esquema del examen de seguimiento y bueno, esto se determina mejor según los hallazgos en el primer examen, ¿no? Hay una clasificación internacional que es esta, ¿no? Se clasifica como zona 1, la parte del fondo de ojo, la primera zona, teniendo en cuenta la región central como el disco óptico, la región a un diámetro de distancia del disco óptico está la mácula en la zona temporal. Esta evaluación se debe realizar en ambos ojos, obviamente, ¿no? Cuando se determina, por ejemplo, la presencia de vasos inmaduros que están detectados en zona 1, deben ser vistos al menos cada 1 a 2 semanas hasta que la vascularización normal alcance la zona 3. Como les decía, la primera zona que se observa rodeando el disco óptico es la zona 1. A un diámetro de a un radio de esta zona se encuentra la zona 2 y la zona más externa, más periférica, es la zona 3, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede determinar la zona 1? La extensión temporal en la zona 1 puede determinarse utilizando las lupas que les digo, 28 es la lupa que utilizamos acá. Por ejemplo, esta evaluación es una
esta figura viene a representar una ROP, una enfermedad de retinopatía de la prematuridad de zona 1. Esta retinopatía de la prematuridad en zona 1 viene a ser la retinopatía más agresiva, ¿no? Vemos aquí la tortuosidad vascular y en la zona periférica a la zona 1 vemos, por ejemplo, ausencia de retina, ¿no? Se ve una zona plomiza, sin vasos, ¿no? Esa es la zona isquémica o zona vascular que está generando la presencia de factores de crecimiento vascular y que estimula este crecimiento irregular a nivel de esta cresta, ¿no? En la cual estoy señalando. Esta cresta va a empezar a engrosar si es que la enfermedad va progresando, ¿no? Si es que no se autolimita, ¿no? Los niños que tienen un umbral de enfermedad de, digamos, zona 1 o zona 2, bueno, para esto se estadifica también en forma horaria, ¿no? Como vamos a ver acá. La parte superior son las 12, la parte inferior las 6, la región nasal 3 y la región temporal 9, ¿no? En cada globo ocular. Si, por ejemplo, tenemos un estadiaje en zona 2 que tenga o que implique más de 5 horas dentro del reloj, por ejemplo, que tenga una vascularidad excesiva de 12 a 1, probablemente hasta pueden ser zonas no continuas, ¿no? O sea, podría ser de 12 a 1, podría ser de 4 a 5, luego de 6 a 7, y así, en forma alternada, sin tener horas continuas, pero implicando 5 horas o más del reloj, podríamos estar hablando de una enfermedad ROP de primer grado, ¿no? O también podría ser cuando se tiene 5 horas continuas o 8 horas discontinuas, ¿no? Es decir, acumulando. A esto se llama enfermedad PREPLUS, ¿no? Y estos pacientes son candidatos a terapia ablativa, al menos un ojo dentro de las primeras 72 horas de efectuado el diagnóstico, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes se coloca el láser en la zona avascular, que voy a volver otra vez a esta presentación. Esta es la zona en la cual se tiene que colocar el láser para ablacionar la zona avascular y dejar de que esta zona avascular siga estimulando la presencia de nuevos vasos, ¿no? De acuerdo a la severidad, también se realiza una clasificación, ¿no? A ver, los controles en estos niños se debe realizar cada 2 semanas, si es que hemos empezado a determinar que puede haber la presencia de esta retinopatía. ¿Cómo determinamos esto? Al inicio, como tenemos pacientes prematuros, vamos a poner el caso de un paciente prematuro que pueda tener, digamos, 34 semanas, ¿no? Se efectúa la primera evaluación y se verifica cuánto de zona avascular tiene el paciente, ¿no? La presencia o no de esta tortuosidad de vasos, la presencia o no, inclusive de hemorragias puede haber, ¿no? Se debe evaluar este paciente cada 2 semanas hasta observar la completa vascularización de la retina, ¿no? Entonces, para realizar esta evaluación debemos aplicarle gotas al recién nacido, le aplicamos gotas, esperamos que dilate la pupila y realizamos la evaluación. Frecuentemente se pueden determinar y diagnosticar alteraciones, ¿no? A nivel de la retina. Se puede utilizar antes de las gotitas de midriasis, podemos utilizar anestésicos de tipo tetracaína,
En algunos casos se utiliza separadores para los párpados, ya que los párpados del recién nacido son bastante pequeños. Se puede aplicar también colirios para proteger la superficie corneal, como por ejemplo lágrimas naturales, metilcelulosa. Los colirios que utilizamos como midriáticos o como cicloplégicos, podemos utilizar la tropicamida, la fenilefrina, una mezcla de ambos para también tener un poquito más de rapidez en la midriasis y que sea mucho más sostenido y más rápido también. Se realiza el esquema del fondo de ojo, especificando estas zonas, ¿no? Zona 1, zona 2, zona 3. Y Y bueno, teniendo este gráfico nos ayuda bastante a poder determinar la evolución, ¿no? de estos cuadros. Por ejemplo, en esta clasificación, determinando la zona 1, vemos que es un círculo cuyo centro es la papila. Su radio es 2 veces la distancia entre la fóvea y la papila, ¿verdad? Teniendo en cuenta esto, este estadio 1, vemos, por ejemplo, esta zona de demarcación, esta zona blanquecina que está señalada por las flechitas. En este estadio 1, vamos a ver, por ejemplo, el lugar frecuente del inicio en los neonatos, en neonatos muy maduros. El nacimiento de la retina viene a ser a partir del nervio óptico y en forma centrífuga, ¿verdad? La zona última de vascularización viene a ser la zona temporal, ¿no? Y bueno, al tener una gran zona avascular, esto es un riesgo grande y puede llevar a una extensión de la patología y una presencia rápida de neovascularización y la presencia de esa cresta, esta cresta que va creciendo y va engrosándose, ¿no? Por ejemplo, la primera figura de la izquierda es un recién nacido bastante más inmaduro que el de la derecha, que tiene la retina ya un poquito más anaranjada, ¿no? Un poquito más roja y con mayor vascularidad. Pero la imagen de la derecha representa un riesgo mucho más alto que la imagen de la izquierda. La imagen de la derecha vemos que hay un crecimiento y formación de nuevos vasos que están paralelos a la cresta, ¿no es cierto? Este crecimiento de nuevos vasos son de mala calidad, pero lo que van a ocasionar es la tracción de la retina, van a traccionar la retina y puede ocasionar un desprendimiento de retina rápido, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el paciente de la figura del lado derecho, ya tendría que producirse el tratamiento ablacional con el láser rojo, ¿no? Como tratamiento del paciente. Este estadio 2, en la siguiente figura, se ve, por ejemplo, una marcada proliferación vascular endotelial cerca de los vasos que están obliterados, ¿no? En esta zona, por ejemplo, ¿no? Hay nódulos de células endoteliales que se van a levantar en la membrana limitante interna de la retina, y esta loma, este cordón, esta loma, va a empezar a elevarse y, si se dan cuenta, está ensanchada en comparación al estadio 1. Por ejemplo, en el estadio 1 se ve un cordón, pero no está tan elevado como en el estadio 2, ¿no? Vemos acá una loma que se ensancha y también que se eleva, ¿no? Esta línea se va a empezar a engrosar y podría mostrar algunas anomalías vasculares, como pequeñas conexiones vasculares, como se ven, por ejemplo, en esta figura inferior de la derecha, ¿no?
Y bueno, lo más resaltante en el estadio 2 es esta elevación de la cresta blanca, ¿no? Se llama cresta, loma, eh, cordón, de esas tres diferentes formas. Se puede determinar aquí en el estadio 3, ya la cosa se va complicando un poco más. Se ve la proliferación fibrovascular fuera de la retina, extrarretinal. Es un cordón mucho más grueso, ¿no? Mucho más elevado. Y ya en este estadio el paciente ya ha debido de recibir tratamiento. Pero recordemos que muchas veces, sobre todo en pandemia, ha habido esto, no se ha podido evaluar los fondos de ojo en los recién nacidos prematuros, ¿no? Debido digamos, a la carencia en cuanto a equipos de protección para el médico, para las enfermeras, ¿no? O también porque los recién nacidos, digamos, han tenido o las madres han tenido que dar a luz a sus niños en sus domicilios, o muchos en zonas de altura sin el apoyo de un personal de salud. Entonces, las madres han tenido que atender a sus niños y cuando ya existía el riesgo de vida, recién acudían al establecimiento de salud. Algunos han sido atendidos, otros no, por el sistema de salud que tenemos. Y bueno, los que han podido ser atendidos probablemente se han presentado ya con estos estadios, ¿no? Un estadio 3, un estadio 2 avanzados, en los cuales se ha tenido que colocar el láser de manera directa, sin espera a que vaya a evolucionar, porque ya no da tiempo en este tipo de estadios, ¿no? En este tipo de estadios ya se empieza a presentar el riesgo muy alto de desprendimiento de retina. De igual forma, en este estadio se coloca el láser a nivel de la zona avascular, ¿no? De la retina. Este es el estadio 4, en el cual ya se presenta el desprendimiento de retina. Es un desprendimiento de retina parcial que se subdivide muchas veces en estadio 4A y 4B. El 4A implica que la mácula todavía está adherida. El 4B se hace el diagnóstico de la mácula que está desprendida o tiene compromiso macular, ¿no? En esta zona, en este gráfico, se observa que ya se ha logrado una bolsa retinal de desprendimiento, que aún hay se conserva de alguna forma la mácula, y en el estadio 4B ya hay un compromiso macular, ¿no? ¿Cómo se ve el fondo de ojo? Son las imágenes que están en la parte inferior. Es muy diferente el tratamiento de un paciente en estadio 4A y 4B. Las evoluciones en ambos casos son diferentes, el pronóstico es diferente. El pronóstico visual es malo en una 4B porque ya tiene un compromiso macular. El paciente prácticamente ha perdido la visión y solamente va a alcanzar a ver en el futuro una visión de percepción de manos o muchas veces percepción de luz solamente, ¿no? En cambio, en un 4A todavía podría rescatarse y llegar a un 20/200 o un 20/70 en muchos de los casos. El estadio 5 ya implica un desprendimiento de la retina en su totalidad. En este estadio, la retina periférica vascular suele estar aplicada y se forma un pliegue por tracción de la zona vascular proliferativa que forma una especie de embudo más o menos abierto, ¿no? Vemos, por ejemplo, la parte central del embudo sería esta parte oscura y la periferia del embudo, el borde del embudo sería todo el cordón fibrótico, ¿no? Y ya se nota aquí el desprendimiento total de retina. En este caso también el paciente queda con una visión muy pobre. Y alternativamente existe la enfermedad plus, en la cual, digamos, hemos visto al recién nacido, digamos, en una enfermedad de zona 1, un estadio 1, y progresivamente al siguiente control de estadio, el control a los 2 días,
y encontramos esta enfermedad plus. Ya se ha formado un cordón fibroso, hay dilatación, hay tortuosidad de los vasos en el polo posterior y además se presenta dilatación a nivel de los vasos del iris. Muchas veces aplicamos las gotas y el paciente no dilata la pupila, ¿no? No dilata, entonces vemos que el cordón alrededor del iris se forma una rubiosis iris y la enfermedad plus es una enfermedad diferente a la de la retinopatía. No es una enfermedad diferente a la retinopatía, sino que representa un estadio de actividad de la enfermedad que significa una arteriolización venosa. Como ustedes ven, las arterias y las venas aquí están bastante dilatadas, por eso se determina o se denomina así como arteriolización venosa. Y en consecuencia a esto se forman conexiones arteriovenosas periféricas activas y difícilmente se puede lograr mejorar, digamos, la situación de retinopatía de la prematuridad en estos niños. Como les había dicho, acá en esta figura se puede ver una vascularidad a nivel de la pupila, ¿no? Los niños que en un primer examen tienen vasos solo en la zona 1 tienen mal pronóstico y pueden llegar a esta retinopatía, a esta enfermedad plus. Indica esto una gran inmadurez vascular con una rápida evolución que normalmente va hacia el desprendimiento de la retina. Generalmente esta retinopatía comienza en la retina temporal, ya que es la que más tarda en vascularizarse, ¿no? No obstante, se ha observado que en niños muy inmaduros las alteraciones vasculares comienzan en la retina nasal, en la mitad de la zona 2, ¿no? Entonces, cuando se realiza la observación, es importante realizar una evaluación por los 4 cuadrantes, ¿no? Superior, inferior, derecha e izquierda, para determinar la presencia de estas crestas, para determinar la inmadurez de la retina que nos pueda llevar a sospechar de esta enfermedad plus. Actualmente, aparte de la fotocoagulación láser, se utiliza inyecciones intravítreas de antiangiogénicos como el Avastin, como Lucentis, ¿no? Se colocan en pequeñas dosis y de acuerdo al tratamiento con estos antiangiogénicos se observa que podría haber una regresión, ¿no? Pero muchas veces cuando ya se tiene enfermedad plus, se determina que ya no hay mucha alternativa a la regresión, ¿no? Previamente a la enfermedad plus podemos sospechar y podríamos calificar como una enfermedad pre-plus cuando vemos tortuosidad vascular muy prematuramente o cuando el recién nacido es muy prematuro, ¿no? Es muy pequeño para la edad gestacional y ha tenido un crecimiento, digamos, con muchas enfermedades o muchas comorbilidades, ¿no? Como por ejemplo alteraciones cardiovasculares, alteraciones pulmonares, inmadurez pulmonar, ¿no? También está la enfermedad agresiva posterior. Esta enfermedad agresiva posterior es una prominencia de la enfermedad plus y es una naturaleza, en su naturaleza está mal definida como ROP, ¿no? Por ejemplo, en la primera figura, en la A, vemos que hay un ROP que está mal definido, ¿no? Vemos, por ejemplo, tortuosidad vascular, pero tiene también una zona avascular hasta donde indican las flechas, tiene una gran zona avascular. En este caso ya nos espera a ver cómo va la evolución de de un estadio 1 a un estadio 2, ¿no? Ya de frente se tiene que aplicar el tratamiento porque esta evaluación nos está avisando de que hay mucha zona avascular
y ya se están presentando tortuosidad de vasos, dilatación de vasos. Entonces se aplica en estos casos muchas veces estas sustancias antiangiogénicas, ¿no? Y con ello puede observarse una regresión rápida, ¿no? La figura B, por ejemplo, es una enfermedad también agresiva posterior, en la cual no hay mucha tortuosidad vascular, pero se nota el cordón y la loma o el cordón formados que está bastante bien definido, ¿no? Y además está un poco engrosado. En este caso también se tiene que aplicar el tratamiento de antiangiogénicos como primera opción con una inyección intravítrea, ¿no? De estos. Y en la figura C, la figura inferior, se ve, por ejemplo, en la enfermedad de este tipo agresiva posterior, que está acompañada por vasos circunferenciales, ¿no? Es decir, vasos que acompañan todo el ecuador del polo posterior, es decir, digamos, forma un cordón en la zona 2, ¿no? Que vendría a ser esta, ¿no? En el fondo de ojo se ve un cordón que limita, digamos, la zona 2 de la zona 3. Entonces, este cordón fibroso, alrededor de este cordón fibroso vamos a ver la presencia de vasos, ¿no? Tortuosidad de vasos. Hay una zona hiperémica y a veces también se puede observar pequeñas hemorragias. Esto debido a la inmadurez vascular en la que se presenta, ¿ya? ¿Puede haber regresión de la zona 1 a la normalidad? Sí, puede haber regresión. Puede evolucionar primero hasta un agravamiento progresivo o puede detenerse y puede empezar a regresar espontáneamente hacia el proceso de cicatrización que va a dejar secuelas visuales, ¿no? En un porcentaje muy alto, estas secuelas son casi inapreciables y dependen de la localización y de la extensión de la vasculopatía. Cuanto más pequeña viene a ser la zona periférica sin vasos, va a tener mejor pronóstico visual, obviamente, ¿no? Y va a haber menores cicatrices a nivel de la retina. En el grado 1 y grado 2 activos van a regresar sin dejar lesiones significativas, ¿no? Muchas veces solamente limitando el nivel de oxígeno y bajando un poco la saturación del recién nacido sin suspender el oxígeno, porque tengamos en cuenta de que la oxigenación que se le facilita al recién nacido es para preservar los órganos vitales que son el cerebro, el corazón, los riñones, ¿no? Los pulmones. Pero también tiene que haber un equilibrio para no dañar la parte oftalmológica, ¿no? La parte óptica. Si hay neovascularización y hay desprendimiento retinal, ahí aparecen las alteraciones severas del epitelio pigmentario, que tiene que digamos, progresar a un desprendimiento, ¿no? Si en el estadio 3 ha habido compromiso del vítreo, van a quedar tracciones también, ¿no? Y estas tracciones también se pueden observar, digamos, en las evaluaciones futuras que se les realiza al paciente, ¿no? En estadios cicatriciales existe una tortuosidad arterial y venosa, y va a aparecer una zona blanquecina también, ¿no? Que va a corresponder a la regresión. Y bueno, si es que hay cuadros de regresión en casos severos, por ejemplo, puede notarse mucho más esto en el fondo de ojo, ¿no? Y eso también va a llevar a una alteración visual, ¿no? Podría haber alteraciones y quedar el paciente con una agudeza visual entre, digamos, 20 sobre 100, 20 sobre 200, ¿no? La fibrosis que se produce va a traccionar los vasos de la retina y puede inclusive traccionar la mácula y desplazarla a otra zona sin llegar a desprenderla, ¿no? En cuanto a los casos de estadio 4,
El paciente va a quedar, por ejemplo, ¿dónde está estadio 4? El paciente en un estadio 4 va a quedar con una leucocoria parcial, ¿no? Cuando se le realiza una evaluación, va a quedar con un globo ocular blanquecino, una leucocoria parcial. Esto debido a que ha crecido un tejido fibroso detrás del cristalino y existe también el crecimiento fibrovascular que va a ocultar parcialmente la vascularización del fondo. Toda la retina va a estar traccionada en este caso y como ya está desprendida la retina, eh, queda esta zona fibrosa, ¿no? La agudeza visual va a variar entre percepción de luz y movimiento de manos, en este caso, ¿no? En el caso en el que tuviéramos pacientes con estadio 4B, el pronóstico visual es mucho más bajo, ¿no? El paciente muchas veces inclusive podría quedar con fosfenos, como les había manifestado, ¿no? Y en cuanto a casos de desprendimiento o desprendimiento total de la retina por un estadio 5, el paciente queda con una leucocoria total por crecimiento de fibrosis retrocristaliniana. Bueno, hay un desprendimiento de la retina total. Esto se puede verificar o documentar con una ecografía. La cámara anterior va a estar bastante estrecha. Los procesos ciliares van a estar traccionados, ¿no? Por el desprendimiento también. Y no hay percepción de luz en estos pacientes, ¿no? Hay pérdida visual, ¿no? Y como alternativas de tratamiento, en la retinopatía de la prematuridad tenemos la crioterapia, ¿no? Para disminuir la presencia de los vasos. Se utiliza láser con oftalmoscopía binocular indirecta. El láser que se utiliza es el láser rojo. Cuando se tienen casos de desprendimiento de retina, por ejemplo, grado 4, estadio 4, se puede, los retinólogos ingresan a hacer la cirugía para aplicar nuevamente la retina a la zona que corresponde, ¿no? Pero no hay ningún tratamiento, digamos, que pueda ayudar al crecimiento vascular en las zonas avasculares que puedan disminuir esta retinopatía, ¿no? Entonces, a veces se puede realizar procedimientos como cirugía posterior, como vitrectomía, tratar de retirar todo el vítreo, colocar una especie de bandas, ¿no? Periféricas para evitar, digamos, el desprendimiento de retina, tratar de salvar el cristalino. Se puede colocar digamos, cirugía ablativa en las zonas isquémicas retinianas y al mismo tiempo también realizar la fijación de la retina que se quiere desprender, ¿no? Pero muchos de estas alternativas terapéuticas pueden rescatar la visión en el recién nacido simplemente hasta una percepción de luz, muchas veces a movimiento de manos, nada más, ¿no? Es por ello la importancia de hacer un diagnóstico oportuno, ¿no? Y bueno, eso sería todo, ¿no? No sé si ustedes tienen preguntas. Doctora, Adelante. en, en caso de los prematuros que no han recibido oxígeno, ¿también estos deben de tener la evaluación para esta enfermedad de retinopatía? Discúlpame, Judith, no te escuché entrecortado, no sé si puedes repetir. Sí, doctora. En caso de los prematuros que no han recibido oxígeno, ¿también estos deben de realizarse la evaluación para descartar la retinopatía? Sí, en todos los pacientes recién nacidos, sean prematuros o no, deberían realizarse el examen de fondo de ojo, tanto para descartar la patología que vimos al inicio, que es retinoblastoma, y
ver también cómo va el término de la madurez retinal en los pacientes, mucho más en los prematuros, porque recordemos que en cuanto a embriología oftalmológica, vemos que la madurez retinal se llega al término a las 38 semanas de vida intrauterina, ¿no? Entonces, muchos de los pacientes nacidos antes de este periodo están con la retina inmadura. Y bueno, el recién nacido, o bueno, el producto antes del nacimiento está en un estado de hiperoxia, ¿verdad? Porque está con la oxigenación de la placenta bueno, de la madre, ¿no? Una vez que ingresa o que se produce el parto, empieza un periodo de hiperoxia, ¿no? Es decir, un exceso de saturación de oxígeno externo. Este cambio de una hiperoxia a una hipoxia, estas alteraciones son transitorias, ¿no es cierto? Porque el recién nacido rápidamente atendido, estamos hablando de un recién nacido que se atiende en un establecimiento de salud, rápidamente le aplican oxígeno, ¿no es cierto? Por campana o por vía cánula nasal. Esta oxigenación lo lleva nuevamente a un periodo hiperóxico, ¿no es cierto? Estas alteraciones de hipoxia y hiperoxia producen obliteración de los vasos a nivel de la retina. Esta obliteración produce el cierre o el término del desarrollo de la retina y empieza a generar la zona que no tiene vasos, la zona vascular, la zona inmadura, empiezan a generar la presencia de factores de crecimiento endotelial. Al producir estos factores de crecimiento endotelial de manera acelerada, dependiendo también del tamaño avascular que se tenga en la retina, va a generar la presencia de los vasos, la nueva formación de vasos, ya sea de forma ordenada o de forma grosera y rápida, como hemos visto en los casos de estadio 3, estadio 4, ¿no? Entonces, mucho va a depender también del nivel de oxigenación que le ofrecemos al recién nacido. Si es que es un recién nacido que no ha sido atendido, encima es prematuro, tendría que revisarse y realizarse evaluaciones oftalmológicas periódicas, ¿no? Por otro lado, la oxigenación que se le ofrece al recién nacido prematuro no es para salvar la región visual, es para salvar su vida, ¿no? Recordemos que si no hay mucha oxigenación, puede haber muerte cerebral, puede haber hemorragias intestinales, puede haber daño a nivel pulmonar y todos estos tipos de alteraciones, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Doctora, buen día. Disculpe, para la terapia, los criterios de selección, mientras más leve sea la retinopatía, optamos por la terapia láser y si es que esta es más grave, optamos por la terapia antigénica. Disculpa, Kelly, no te escuché bien, está entrecortado mi internet, me parece. No sé si puedes repetir, por favor. Sí, doctora. Le preguntaba si es que cuando la terapia, ¿qué criterios optamos para seleccionar la terapia, no? Si es que esta retinopatía es más leve, es la terapia láser, y si es que es más severa, es recién la terapia antigénica. Para determinar qué tipo de terapia se utiliza en estos recién nacidos, primero se tiene que hacer, como les decía, la evaluación, ¿no es cierto? Y ahí determinamos si es que está en un estadio 1, en estadio 2, estadio 3, estadio 4, estadio 5. Si es que se encuentra en un estadio 1, donde no se ha formado el cordón fibroso tan grosero, no hay tortuosidad vascular, está viendo un poco de presencia de nuevos vasos, entonces se hace una observación y un seguimiento.
se le cita, digamos, al paciente para volver a evaluarlo a los 2 días. Si a los 2 días vemos una tortuosidad que va en aumento, un crecimiento vascular mayor, la presencia de este cordón fibroso más grueso, mucho más grosero, entonces ahí se programa al paciente para colocarle láser. La primera alternativa es láser en fondo de ojo, en la zona vascular. Y si, digamos, de lo que hemos visto, la primera evaluación a la segunda se evidencia una enfermedad plus, entonces en ese caso no se puede colocar láser, sino colocar antiangiogénicos y ir evaluando la evolución de estos, ¿no? Incluso se puede aplicar hasta 2 veces, se documenta que se puede aplicar doble dosis de antiangiogénicos. El problema está que estos antiangiogénicos podrían atravesar la barrera hematoencefálica. Y al tener antiangiogénicos en el sistema nervioso, podría haber alteraciones neurológicas futuras. Es por ello que primero se utiliza la aplicación de láser rojo, la fotocoagulación roja, fotocoagulación láser. Porque se ha visto que la fotocoagulación láser efectúa el tratamiento localizado en la zona vascular, pero no tiene un efecto secundario, no repercute a nivel del sistema nervioso. En cambio, el uso de antiangiogénicos sí podría dejar zonas sin vascularidad, ¿verdad? Al atravesar la barrera hematoencefálica, tendríamos que tener un riesgo de este tipo, ¿no? ¿Se puede hacer tratamientos alternados entre fotocoagulación y láser? Sí, pero esto implica que primero se utilice los antiangiogénicos antes que el láser. Porque dicen que también con el uso del láser se podría abrir la barrera hematoencefálica y luego del láser aplicamos los antiangiogénicos, entonces estaríamos enviando directamente, ¿no?, hacia el sistema nervioso, ¿no? Y no se daría un tratamiento localizado, ¿no? Eso sobre todo por la seguridad en el paciente, ¿no? No sé si eso responde a tu pregunta, Judith. Kelly, doctora, sí, doctora, gracias. Perdón, Kelly, disculpa. Sí, doctora, disculpe, una pregunta más. Es cuando se les da fototerapia a los recién nacidos, se les recomienda la la protección ocular. ¿Esto también va a influir o es un factor de riesgo para la retinopatía? No es un factor de riesgo para la retinopatía. La protección visual en los recién nacidos y en todos los pacientes, sean prematuros o no, se debe proteger la exposición muy alta de luz hasta los 3 meses, ¿no? Que es cuando ya el paciente empieza a fijar y a ver un poco más de luz, un poco más de formas, ¿no? Entonces, cuando se utiliza fototerapia, por ejemplo, en los prematuros que tienen ictericia, o en cualquier caso que se presente ictericia, se debe proteger el globo ocular. Por eso es que se les coloca una especie de protectores oculares oscuros para evitar la exposición a la luz de estos pacientes, ¿no? Pero esta luz blanca a la cual se les pone en tratamiento este tipo de pacientes con ictericia no tiene que ver ni influye con la retinopatía de la prematuridad. La retinopatía de la prematuridad es básicamente una alteración por zonas de la retina inmadura, por zonas avasculares, ¿no?, que estimulan a través de los factores de crecimiento endotelial, ¿no?, para que estas zonas que son avasculares se poblen de vasos, ¿no?, haya un poblamiento vascular y evite este estímulo, ¿no? Pero no tiene que ver con la ictericia en este caso.
Gracias, ¿Alguna doctora. pregunta? ¿De qué, Kelly? Gracias por tu pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Doctora, en el caso, según la nueva clasificación de las zonas, en la zona 2, ¿cuál es la parte que tiene el peor pronóstico? En la zona 2, ¿cuál es la zona que no te escuché bien? ¿Cuál es? Ujú. Ajá, según la nueva clasificación, doctora, en la zona 2, ¿cuál sería el que tiene, o cuál es el pronóstico, ¿no? Si es bueno o malo. De acuerdo a la evaluación y a la evolución que se va efectuando en el recién nacido, como se realizan controles cada 2 días, se va viendo la presencia de estos cordones. Si digamos es un estadio 2, hay una presencia de inicio de tortuosidad vascular, pero no se ha formado el cordón fibroso y está desarrollando con normalidad la retina, pero tiene la presencia de esta tortuosidad vascular, se realiza una modificación a nivel del oxígeno que se le está aportando al prematuro. Y con eso a veces simplemente regresiona y se normaliza. Cuando a veces no se corrige esto o al contrario se incrementa el aporte de oxígeno, porque además se ha asociado, digamos, una comorbilidad como un problema pulmonar, digamos, una bronquiectasia o una fibrosis a nivel pulmonar en el recién nacido, problemas de surfactante, por ejemplo. Entonces, en estos casos le incrementan el aporte de oxígeno para que los otros órganos blancos, que son cerebro, hígado, riñón, todos los otros órganos, no sufran de hipoxia, ¿verdad? Y no haya muertes celulares, ¿no? Entonces, cuando se incrementa esto, la respuesta se nota a nivel del fondo de ojo en el recién nacido, ¿no? Se incrementan los vasos en cuanto a número y también grosor, se arterioliza las zonas venosas, ¿no? Entonces se genera una conexión, una comunicación arteriovenosa, se producen los shunts arteriovenosos y eso complica mucho más el panorama en el caso de un estadio 2, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, como es un tratamiento de urgencia prácticamente, se le instila gotas de anestesia al recién nacido y se le aplica el antiangiogénico como primera elección, ¿no? Y se observa al día siguiente cómo va regresionando los vasos o ya se va modificando también el aporte de oxígeno, ¿no? Dependiendo de cada paciente, ¿no? Y con ello se puede ver la regresión de este inicio de retinopatía, ¿no? Si es que no hubiera el inicio de regresión de la retinopatía, entonces ahí se tiene que aplicar láser, ¿no? Para ablacionar, para terminar con la zona vascular que genera estos nuevos vasos, ¿no? Entonces, cuando ya se coloca el láser, la regresión vascular, la tortuosidad va bajando también con bastante notoriedad, ¿no? No sé si eso responde tu pregunta, Judith. Sí, doctora, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bien, como no hay más preguntas, entonces estamos en comunicación para poder programar la próxima clase. El próximo miércoles voy a hacerle llegar a Adriana el tema para que ustedes puedan desarrollarlo. Volvemos al sistema del Flipped Classroom y una pequeña evaluación al final de la clase. ¿Tienen alguna pregunta más? En cuanto a la campaña que se está programando para el día 28, próximo sábado, conversamos con Adriana, ella está en coordinación directa con el doctor Casafranca
para ver los detalles. Tengo entendido que el doctor ha programado esto desde las 6:30 hasta la 1. Muchos de nosotros o muchos de ustedes probablemente tienen o inician sus actividades a partir de las 8, ¿no? Traten de ir temprano, 7:30, cuarto para las 8, para que podamos estar a las 8 en la campaña, ¿no? Podamos aprovechar la presencia de los pacientes y podamos hacer la práctica que, bueno, hasta el momento siempre ha sido virtual, ¿no? Desde el inicio de la pandemia, ¿no? No sé si hay alguna comunicación, Adriana. Sí, sí, doctorita, es desde las 8 hasta las 2 de la tarde, el horario. Ah, ya, perfecto, Y entonces. ayer tuvimos una reunión, doctora, junto con la doctora Cristabel y la doctora Herminia, y al final se quedó que nos vamos a dividir los pósters por cada grupo. Y a nuestro grupo nos ha tocado hacer póster de retinopatía hipertensiva y diabética. Entonces, lo estaba pensando organizar por grupos de rotación. Cada grupo de rotación haría un póster y el doctor me dijo que el miércoles tiene que haber otra reunión conjunto con los docentes y vamos a elegir el póster ganador. Ya. Ya, claro, está bien. Esto es para que puedan hacer los banners, me imagino. Sí, doctorita, para que se pueda repartir. Porque el banner grande, el que va a estar en la puerta, ya lo tenemos listo, ya está terminado. Solo faltan las impresiones. Y la universidad se nos está ayudando con eso. Vaya, excelente, entonces. En todo caso, bueno, nosotros hemos empezado ya en la teoría la parte de polo posterior. Me parece que el tema que sigue también tiene que ver con retinopatía hipertensiva y retinopatía diabética, ¿no? Entonces, ese sería el tema de la clase del miércoles siguiente. Ya. ¿Ya? Les voy a alcanzar la bibliografía para resolver estos dos temas, ¿ya? Ya, doctorita, está bien, sí, porque es el tema que nos ha tocado como grupo. El grupo B va a ser glaucoma y el A está haciendo 2 temas más. Ah, ya. Entonces esto y de repente unas bonitas imágenes, ¿no? De estas patologías. Sí, doctora, por grupos de rotación creo que estaría bien. Ya, en este caso tenemos 4 grupos, ¿no? de rotación. 2 podrían hacer de retinopatía hipertensiva y 2 podrían ser de retinopatía diabética. Creo que sería mejor que cada grupo haga uno, bueno, de ambos, doctora, porque el doctor nos comentó que el día miércoles vamos a elegir el póster ganador, ¿no? O sea, de los 4 pósters que vamos a tener de esos 2 temas, se va a elegir el ganador. El lunes, ¿sí? En todo caso, sí, estaría bien 2 póster por cada grupo y solamente resaltando lo más importante en cada caso, ¿no? O sea, la signología que hay en retinopatía en retinopatía hipertensiva y la signología que se observa en retinopatía diabética, ¿no? Sí, creo que estaría bien, doctora. Le pedí a la compañera que nos pase un formato para trabajar todos con el mismo, entonces voy a esperar que me pase eso y les pasaré a las delegadas de cada grupo. Ya listo. Entonces me avisas para ver con qué bibliografía podemos apoyar para que salgan unos póster bonitos. Ya, doctorita, perfecto. Ya listo. Entonces estamos en comunicación. Que tengan un bonito fin de semana. Doctora, disculpe, antes de terminar, disculpe, no sé si podría seguir con esta metodología, que usted nos pueda seguir explicando los temas y al finalizar nos tome pasitos, porque considero que usted con la experiencia que tiene como médico resalta algunas partes que es más importante, ¿no? Y porque a veces tal vez nosotros exponiendo nada más no sabemos qué partes tenemos que tomar en cuenta o cuáles son los temas o lo que tenemos que resaltar más, ¿no?
Es importante la opinión que tienes, Judith. Vamos a ir modificando en todo caso un poco la metodología, pero de todas maneras yo les voy adelantando el tema. Ustedes tienen que desarrollar el tema y yo voy a puntualizar lo más importante y lo más resaltante de cada tema, digamos, haciendo un repaso de unos 10 puntos o 15 puntos importantes de lo que hayan expuesto. De igual forma, la exposición va a ser al azar, no va a estar dirigido a una sola persona o a un solo grupo. Esto porque ya se tiene en cuanto a los tipos y alternativas de educación virtual, en la que se ha visto que el Flipped Classroom es la mejor alternativa en la cual todos los estudiantes revisan el tema. Si yo voy a indicarles cuál es el tema y yo misma voy a desarrollar, sucede lo que ahora ha sucedido. En la primera parte de retinoblastoma, yo he incidido varias veces en las preguntas que les he hecho al final del tema y no han logrado responderme o muchos no están en el salón. En cambio, si desarrollan ustedes el tema, por la misma preocupación de ustedes, se empeñan en realizar una presentación, ¿no?, probablemente diferente, aunque muchos de ustedes, me imagino también, destinen a alguna persona para que realice la presentación y luego se pasan entre ustedes la presentación. Pero eso, bueno, ya es tema de cada persona, ¿no? Entonces, voy a yo continuar con la misma forma de metodología y yo voy a puntualizar al final unos 10 o 15 puntos más importantes de cada tema, de lo que implica lo que deben ustedes conocer de cada entidad. Ya, pero muchas gracias por tu opinión. Está bien, doctora, gracias, también le entiendo. Ustedes, que tengan bonito fin de semana. Gracias, doctora.